Vale. Gracias. Bueno, los compuestos de coordinación, resumiendo, como ya lo hemos visto anteriormente en las últimas clases, son compuestos donde hay una especie que se considera una base de Lewis, y una base de Lewis, una especie que dona pares de electrones, y una especie que acepta pares de electrones es el ácido. Entonces, todas las especies que tienen pares de electrones libres van a ser. Con lo cual es un requisito muy importante para esta clase es que ustedes puedan identificar los pares libres. Ya vieron en la estructura de la materia y ya vieron en química inorgánica, pues los pares de electrones libres, cómo afectan la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, la teoría de Gillespie-Nilsson. Y entonces ya saben ustedes, en principio ya deben de dominar esa parte de encontrar los pares electrónicos libres. Pero es relativamente fácil. Entonces, déjenme parar un momento y déjenme compartirles una tabla periódica. ¿No? Pues vamos a analizar una tabla periódica muy rápidamente. Y la ven, ¿verdad? ¿Ya se ve la tabla periódica? Ya. Sí se ve. Entonces, es muy fácil. Las especies que pueden ser donadoras de pares electrónicos, ¿cuáles son? Pues las que tienen muchos electrones. ¿Cuáles son las que tienen muchos electrones? Si vemos la tabla periódica, no sé si llegan a ver el mouse, de izquierda a derecha, pues estos tienen en su capa de valencia muy pocos electrones. Los del grupo 1, como ustedes saben, se oxidan muy fácilmente, y los del grupo 2 también. En los del grupo 1 tienen estados de oxidación 1, los del grupo 2 tienen estados de oxidación 2, y pues tienen orbitales vacíos. Cuando llegamos a los metales de transición, que son todo el bloque en medio, que son los principales que nos interesan para esta clase, pues todos los metales de transición, la mayoría son iones metálicos positivos. No encontramos alguna cosa muy exótica y muy rara, algo negativo. Todos son cationes, o neutros o cationes. Neutros como metales y cationes, pues es que perdieron. Por ejemplo, si uno de los elementos como el hierro, que es el ilustrado aquí, pierde 2 electrones, va a tener una configuración electrónica, no sé si le alcanzan a ver aquí, pierde los 2 electrones de S y va a tener una configuración electrónica de 6. Esto quiere decir que tiene orbitales de vacíos. Tiene 5 orbitales de los cuales hay 6 electrones ocupados por los propios electrones del metal. Pero le quedan lugar para 4 electrones, es decir, 2 pares. Entonces puede aceptar 2 pares. Pero la configuración electrónica de los metales de transición después es los orbitales S y los orbitales P que están vacíos, ¿sí? Esto quiere decir que al estar vacíos, los S y los P, y como no son muy diferentes en la energía de los D, pueden aceptar pares de electrones. Entonces, el hierro, pues tiene todos los P, los S y 2 D libres. Eso quiere decir que puede aceptar 6 pares electrónicos tranquilamente. Entonces, todos los metales de transición pueden, y todos los iones positivos pueden aceptar pares electrónicos, se pueden comportar como bases de Lewis. ¿Y las bases cuáles son? Las bases pues, son las que tienen muchos electrones. Pues el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo y todos los que son isoelectrónicos, es decir, los de abajo, ¿no? El isoelectrónico del fósforo, del nitrógeno, pues es el fósforo. El isoelectrónico del amoníaco es la fosfina. El isoelectrónico de la fosfina es la arsina. El oxígeno se combina con 2 hidrógenos fácilmente para formar agua. El isoelectrónico es el ácido sulfídrico, el ácido salinhídrico, el ácido telurídrico, ¿sí? Entonces podemos tener equivalentes y comportamientos similares. Esto nos da que estos de acá, todos los elementos representativos de este lado, de los de la diagonal a la derecha, pues son mucho menos que los iones metálicos, las bases. Estos son bases, los moraditos y los rositas son bases, se comportan como bases de Lewis.
y todos los verdes, amarillos, naranjas, cafecitos o como sea, son ácidos. Si se fijan, los ácidos de Lewis son muchísimo más que las bases de Lewis. Sin embargo, las bases de Lewis tienen una riqueza muy grande en cuanto a posibilidades. Se los ejemplificaba en la mayoría. Se fijan en un amoníaco, como lo están viendo aquí en esta diapositiva, el nitrógeno tiene 3 sustituyentes. Hay 3 electrones que se comparten covalentemente y queda un par electrónico libre, el que está señalado con naranja. Entonces yo le puedo poner a esa amina lo que yo quiera. Alrededor, metilos, etilos, propilos, aromáticos, no aromáticos, etcétera. Y entonces yo lo voy convirtiendo en compuestos diferentes. Eso lo estudia la química orgánica. Pero es invariable el par electrónico libre. Y eso hace que se comporte siempre como una base de Lewis. De tal manera que yo puedo clasificarlos, pues dependiendo las bases, dependiendo cómo son. Y fíjense, en esta parte de aquí, se puede donar un par electrónico, se puede donar un par electrónico, se puede donar un par electrónico, se puede donar un par electrónico. Pero aquí yo tengo una cosa que tiene 2 aminas. Esta sustancia se llama etilendiamina. Normalmente la abreviamos como EN. Esta se la van a tener que aprender de memoria, porque es uno de los ligantes con los que vamos a trabajar más. Y tiene un par electrónico libre aquí y tiene un par electrónico libre aquí. A cada par electrónico en química de coordinación se le llama diente. Por lo tanto, este es monodentada, pero este es bidentada. Bidentada, ¿sale? Esta es monodentada. Y podemos clasificar a los ligantes simples y comunes, que ya vimos esta tabla, y pues muchos son monodentados, como todos estos son monodentados. De hecho, el monóxido de carbono es un ligante muy importante. Pero también esto es una amina monodentada. Y yo tengo también bidentados. Fíjense, donde tengo heteroátomos, se tiene que analizar a ver si es posible que tenga pares electrónicos libres. Y aquí tengo un par electrónico libre, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, y aquí no. Entonces, tengo aminas o ligantes bidentados o polidentados. En general, podemos ver como familias de compuestos. Todos los que tienen nitrógeno y 3 sustituyentes son aminas. Si yo le tengo 2 sustituyentes que se llaman hidrógeno, es decir, por ejemplo, si esta cosa que de repente se aloca y me pone cosas que no debo. Por ejemplo, el amonía, si me pone, tiene un sustituyente R, que es una cadena diferente a hidrógeno, pues es una amina primaria. Si tiene 2 R's secundarias y tiene 3 R's terciaria, pues todas las aminas son. Y en el caso particular de que ese sustituyente sean los 3 hidrógenos, pues recibe un nombre particular. ¿Y cómo se llama esa sustancia? Amoníaco. Amoníaco. Y tiene un par de electrones libres. ¿Sí? Ahí está el par de electrones libres, ¿lo ven? Pero si este par de electrones lo comparte con un protón, recuerden que los protones tienen carga positiva, se va a convertir en NH4 más. ¿Cómo se llama este ion? Amonio. Amonio. ¿Y esto puede ser un ligante? ¿No? No, porque no tiene pares electrónicos libres. Ese par electrónico lo ocupa un protón. Entonces, aquí ya surge una cosa en química de coordinación. Los medios muy ácidos no son muy adecuados para los compuestos de coordinación. ¿Por qué? Porque el protón, ¿cuál es su configuración electrónica? 1s. ¿Cuántos electrones tiene? 0. No tiene electrones, perdió todos los electrones, por eso se llama protón. ¿Cuántos electrones le caben? 2. 2. Entonces, ¿puede aceptar un par electrónico? Sí. Entonces, pues está aceptando este par electrónico que está aquí, ¿no? Este de aquí lo está aceptando. Entonces, en realidad también se comporta como un ácido de Lewis, un ácido de Lewis.
Entonces, todos los medios ácidos en disolución tienen protones. Entonces, tienen un ácido de Lewis. Entonces, puede competir por esos pares de electrones con los metales. ¿Quién va a ganar? Pues depende del metal, ¿sí? Y depende de la concentración de protones. Hay enlaces metal-ligante que son muy estables a pHs muy ácidos. Es decir, la constante de estabilidad de ese compuesto metal-ligante es mucho más alta que la de protonación. Y va aquí tener que ver mucho el equilibrio químico, ¿sí? Podemos tener ligantes bidentados porque tienen dos pares electrónicos y se van a comportar de esta forma. Y tienen que tener una geometría. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es la geometría? Este es el grupo carboxilato y el grupo amino, por eso se llama aminoácido. El grupo carboxilato, hay ciertos ligantes que para que se puedan coordinar, tienen que funciona mucho mejor cuando están desprotonados, porque claro, no tienen la... Otro factor muy importante que también hemos visto es la flexibilidad. Si el ligante es flexible, se puede girar, es decir, aquí gira así, es mucho más fácil que forme compuestos de coordinación con la geometría adecuada, ¿sí? Ahora, los carboxilatos. Los carboxilatos vienen del grupo C, O, H, que es el ácido carboxílico, como ustedes bien lo conocen. Y este ácido carboxílico simplemente lo desprotonamos. Y si lo desprotonamos, queda con una carga negativa, que es esta. Esta que está aquí. Esa carga negativa. Y esa carga negativa cuando se desprotona es cuando es un muy buen ligante. Aquí lo tendríamos libre. Aquí lo tendríamos coordinado de forma monodentada. Aquí lo tendríamos coordinado a dos metales diferentes. Y aquí lo tendríamos coordinado de forma bidentada. ¿Cuál es la buena? Todas son la buena. Hay veces que encontramos compuestos de coordinación de una forma y de otra. De hecho, esta forma bidentada, digo de puente, que puede poner a dos metales de transición, es muy normal en biología. Muchas de las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo tienen dos metales y esos metales están unidos por carboxilatos. Eso es un fenómeno que se encuentra de manera muy recurrente en enzimas o proteínas que tienen centros metálicos. La forma bidentada también es bastante común. Pero cuando nosotros nos enseñan química normalita de la básica, nos dicen acetato de cobre o acetato de zinc. Pues nos dicen que tenemos el acetato, que es un carboxilato, unido al zinc, pero no nos dicen está bidentado, monodentado, ¿qué? Y lo estamos dando por hecho que es monodentado, y no, normalmente es bidentado. El etilendiamina, que es el que les dije que teníamos que aprendérsenos de memoria, es simplemente el grupo etileno. Recuerden que el grupo etileno es el que tiene dos carbonos y que tiene dos aminas, esta y esta, ¿sí? Entonces se llama etilendiamina. Si ustedes no se acuerdan cómo es la etilendiamina, pues entonces ponen el grupo etileno, que es CH2. Ay, odio tiene muchos problemas el PowerPoint con sus plumas. Déjenme ver si con esto. Es CH2. El grupo etileno, CH2, y tienen la amina NH2, y aquí le ponemos H2N, ¿sí? Entonces tenemos una grupamina y otra grupamina, ¿sale? Ahora, si yo les pusiera, quiero la dietilentriamina, entonces ponen un grupo etileno, una amina, otra amina, y como tienen dos grupos etileno, pues otro grupo etileno. Y la tercera amina, porque es triamina. Esto quiere decir dietilentriamina, ¿sí? Entonces tenemos tres aminas, 1, 2, 3, y dos etilenos, 1, 2.
Entonces pueden saber con esta nomenclatura fácilmente cómo es la estructura. Y esto me da como consecuencia que yo tengo un ligante tridentado. ¿Por qué tengo un ligante tridentado? Porque hay 3 átomos donadores. Exactamente, tenemos este átomo donador y este átomo donador. De tal manera que si tenemos un metal, este puede pegar por aquí, se puede pegar por aquí y se puede pegar por aquí. ¿Sí? Perdón, la garraspera matutina, me falta el café. Hay algunos ligantes muy comunes. La forma de abreviarlos es normalmente en los grupos etileno obviamos los hidrógenos, entonces ponemos nomás como vértices. Donde hay un vértice, hay carbonos con sus respectivos hidrógenos, como ya lo conocen en la mayoría de la química orgánica. Luego, este es muy muy tradicional y este lo encuentran en muchos lugares, y es el ácido etilendiamín tetracético. Etilén, porque tiene un etileno, diamín, porque tiene 2 aminas, tetracético. Estos grupos son grupos acetato, ¿sí? Que normalmente son ácidos acéticos, por eso se llama ácido etilendiamín tetracético, porque normalmente cuando se prepara esta forma protonada, pero cuando se llega a química de coordinación se desprotona, entonces adquiere la carga negativa aquí, aquí, aquí y aquí. Este ligante, ¿qué es? ¿Monodentado, bidentado, tridentado? ¿Qué es? Hexa. Es hexadentado. Tenemos un diente aquí, tenemos otro diente aquí, el segundo, el tercero, el cuarto, y luego los del puente de etilendiamina, el quinto y el sexto. A ver, jóvenes, este ya lo habían visto ustedes muchas veces. ¿Dónde lo pueden encontrar en su casa, este libro? En su casa. Cosméticos. ¿En qué? No escucho. Cosméticos. Cosméticos. ¿Cuáles cosméticos? A ver, Agua micelar. agua micelar. Menos sofisticado. Bueno, a ver, eso del agua micelar es algo nuevo y es simplemente cuando ponemos cualquier tensoactivo, es decir, cualquier jabón o tensoactivo en general, con un poco de agua se forman micelas. Entonces, eso de que les vendan micelares, les venden un poquito de agua con jabón. Es como una estrategia comercial nueva, pero menos sofisticado que el agua micelar. Algo más común. Algo que la mayoría ocupa a diario, algunos una vez a la semana. ¿Qué? Para su higiene personal. ¿Shampoo? Shampoo, muy bien. ¿Por qué el shampoo se le pone EDTA desde el punto de vista de química de coordinación? ¿Para qué sirve? ¿Quién me puede explicar? Según yo, porque atrapa al calcio. Exactamente. Cuando nosotros te abrimos la llave del agua tiene sales de manera natural, que es lo que le da la famosísima dureza al agua. Y esas sales normalmente son cosas como el calcio con carbonatos de calcio. La cantidad de carbonato de calcio que hay en el agua es bastante grande. Y hay aguas diferentes, ¿no? ¿A qué me refiero con aguas diferentes? Que en diferentes lugares tienen diferente concentración de calcio, es diferente concentración de carbonatos o sulfatos de calcio, y de bario también, es lo que le da la dureza al agua. Y son sales muy poco solubles en agua. Entonces, cuando ustedes se lavan el pelo, cuando se les seca, inmediatamente, ¿qué sucede? Pues se precipitan esas sales. Y si el agua es muy dura, las sales que se le precipitan en el pelo les queda cenizo. ¿Por qué se les queda cenizo? Porque se les precipita el carbonato, el sulfato de calcio, de bario, sobre el pelo, porque eso viene en el agua, y esas sales hacen que se les vea opacos, porque se les queda pegado. En cambio, cuando nosotros ponemos esto, más EDTA, de paciencia, porque esto con escribir con mouse es muy difícil. Normalmente lo ponemos ya desprotonado, me da como consecuencia que me da el compuesto de coordinación de calcio, EDTA. Ahora, si se fijan, lo estoy poniendo entre paréntesis cuadrados, aunque no parezcan paréntesis cuadrados. ¿Cuál es la carga del calcio?
2 más. 2 más. ¿Y la del EDTA? No sé. 4 menos. Aquí está, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto suma esto? ¿Cuál es la carga de la esfera de coordinación? 2 más. 2 menos. 2 menos, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un compuesto iónico y es soluble en agua, no les precipita. Al ser iónico es soluble en agua y no les precipita y por lo tanto el pelo les queda más brillante y menos opaco. Si ustedes se van a lugares que tienen tradicionalmente fama de aguas duras, como Guanajuato, pues lo que van a encontrar es que ahí les queda el pelo horrible cuando se bañan, pero si usan algunos shampoos, les queda mucho mejor. Y de ahí la venta famosa de los shampoos y no les ponen más que un poquito de DTA. Eso es el aspecto cosmético. En la parte industrial tiene muchísimas aplicaciones. Si ustedes tienen una plancha de vapor y plancha muy bien su plancha, valga la redundancia, con el vaporcito, si le ponen agua común y corriente, se les va a ir tapando porque se va depositando los sales de los carbonatos y sulfatos de calcio, principalmente se les van a ir depositando en el interior de la plancha hasta que la tapan. Y por eso se le tiene que poner agua especial para planchar, que es agua destilada, que es libre de iones, libre de estos carbonatos y sulfatos, porque ya está destilada. Si ustedes le ponen agua de la llave y se les tapa la plancha, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues les venden unos liquiditos que cuestan una fortuna para poder hacer esto. Y lo que tienen normalmente es EDTA. Entonces lo dejan remojando con EDTA un poquito la plancha y se coordina la mayor parte del calcio y del bario y se vuelven iónicos y se lava y se destapa. Este proceso normalmente no es rápido porque una cosa es el equilibrio y otra cosa es la cinética de la reacción. Entonces destruir un sólido como el carbonato de calcio sólido lleva un rato. Por eso hay que dejarla remojando. Luego, la otra cosa que hacen con la plancha, que es para destapar la plancha, ¿qué es lo que hacen? La plancha tiene residuos de carbonato de calcio. ¿Sí me ubica la plancha tapada? Y la receta es agréguenle vinagre. Cuando le agregan vinagre, ¿le agregan qué? CH3, No. C, O, H. ¿Y qué es esto? Vinagre, ácido acético, CH3, me faltó el 3 aquí, perdón. Entonces, ¿qué tiene aquí? Pues tiene protones. Entonces, esto lo podemos ver como CH3, CO, menos, más H más, ¿sale? Entonces tienen un protón. Este protón interacciona con el carbonato para formar HCO3 menos. Si lo vuelven a protonar, les queda el ácido carbónico, H2CO3. Puros ácidos de Lewis o de Lewis. Y esto es inestable y se convierte en CO2 y agua. La otra forma es que el acetato interacciona con el calcio para formar acetato de calcio. Y eso ya desincrusta, ya quitó de la plancha pegado el carbonato de calcio. Entonces, si se fijan, con una simple vinagre concentrado que lo echen, pues pueden llegar a destapar la plancha. No es tan sencillo a veces porque pues, se puede dañar el metal de la plancha, se puede dañar algunas cosas, luego la cinética y los sulfatos, no ocurre esta reacción con los sulfatos porque los sulfatos se protonan mucho menos, entonces no es tan eficiente, por eso ponen EDTA, porque se secuestra más al calcio, se le llaman agentes secuestrantes. Entonces, si se fijan, todo eso no es más que química de coordinación muy común, por eso se utilizan mucho este tipo de ligantes comunes. Entonces, el etileniamina y el EDTA son ligantes que van a tener que aprender su fórmula y su estructura, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ninguna. Entonces, una de las cuestiones importantes es la estructura de los ligantes. Aquí vamos a tener que tener un poquito más de conceptos de cultura química. Nosotros sabemos que lo que tiene dobles ligaduras o dobles ligaduras conjugadas no son enlaces que puedan rotar. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, una diamina que aparentemente es bidentada, ¿se va a comportar como bidentada? Pues no,
porque se va a poder pegar a un metal por este lado y a un, pero este no se puede torcer para pegarse acá, queda en el otro lado. Es como lo que les decía, sus ojos apuntan para enfrente, no son como camaleones, que la vez pasada no me salía la palabra camaleón. Entonces, lo que sucede es que puede comportarse como un ligante monodentado, es más, puede puentear a dos metales, pero no puede el mismo ligante, la misma diamina, coordinarse a estos dos átomos donadores, al mismo metal, porque quedan geométricamente inaccesibles, ¿sí? Uno queda para un lado y el otro para otro. Para eso tendríamos que poner, en lugar de la paradiamina, la orto, que queda en la posición adecuada. Aquí sí queda. Y pues formamos una cosa que es un anillo que tiene incluido ese anillo un átomo metálico. Y eso se le llama anillo quelato. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la formación de anillos puede dar geometrías diferentes, isomerías diferentes. Por ejemplo, cuando queda la cadena torcida para acá, con torcida para acá, se le llama el isómero delta o el isómero lambda, lo vamos a ver más adelante. Y hay muchos ligantes comunes, ¿no? El ligante carbonato es un ligante muy común que puede ser como bidentado porque puede donar estos dos. Este es muy común en la naturaleza. Es una sustancia que se encuentra en el origen natural. Hay muchas plantas que producen oxalatos. Ya nombramos una la clase pasada. ¿Cuál era? ¿Cuál es la planta que produce muchos oxalatos y su producto que nosotros podemos beber puede tener oxalatos? ¿Cómo se llama la planta? Agave. Agave. ¿Cuántos tipos de agave hay? Pregunta de curiosidad. Ay, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Para hacer el tequila, ¿cuál usan? El que es verdecito. ¿Y cómo se llama? Agave azul. Agave azul, perfectamente. El agave azul es una planta magnífica, cuyo nombre científico es Tequilana Weber, misteriosamente, ¿no? Weber, por el que lo clasificó, debería ser Tequilana, algo que no sea Weber, ¿no? O sea, porque lo tenemos aquí, pero sí, por lo menos tiene nombre de tequila. Luego, los aminoácidos, todos los aminoácidos se pueden comportar al menos como bidentados, algunos más. Luego vienen cosas como la etilendiamina, o pues ya pueden hacer todas las variantes estructurales que quieran. Luego viene una de las más comunes, que es una amina aromática bidentada, que es la 2,2-bipiridina. Se empieza a contar 1, 2, 3, 4, y en este lado es 1', 2'. Entonces, esa nomenclatura de nombrar a los átomos en los anillos hace que se llame 2,2'-bipiridina, porque son dos piridinas unidas. La fenantrolina es muy parecida, nada más que lo único que tiene diferente es este puente, que hace que sea mucho más rígida la molécula, y aquí se llama 1,10-fenantrolina. Aquí nombran diferente, son los orgánicos que no se deciden cómo hacer las cosas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, es la 1,10-fenantrolina. Podemos tener muchos átomos donadores por azufre, por fósforo, por nitrógeno, mixtos, oxígeno, nitrógeno. Este es muy común y corriente. Ustedes ya hicieron prácticas con esto en química inorgánica, o deberían hacer, que se llama acetilacetonato. Se desprotona uno de los oxígenos y queda una carga negativa que se deslocaliza entre estos dos oxígenos y forma compuestos muy estables. Podemos ponerlo con arsénico. Las arsinas son muy comunes en química de coordinación también. Y hay muchos ligantes bidentados. Son ejemplos, nada más muy sencillos. Hay muchas posibilidades. Y de eso depende de su diseño estructural. Vamos a aprender a hacer nuestros propios ligantes y diseñarlos. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen ligantes bidentados, tienen que hacer consideraciones, ¿no? El tamaño de la mordida es importante. Si ustedes se van a esos lugares espectaculares donde les preparan hamburguesas o tortas de estas gigantes, de un montón de pisos o sándwiches gigantes, pues no, la mayoría de esos lugares no tienen éxito. Llaman la atención porque se ve muy padre y muy impactante un sándwich gigante, pero pues no son funcionales, porque morderlos, aunque uno sea bien bocón, pues no
no tenemos la boca tan grande para morder eso, entonces tenemos que irlo mordiendo de ladito y se vuelve un desastre. Igual pasa con los metales. La mordida de los ligantes tiene que ser adecuada para el tamaño del metal. Si esto es muy grande, no va a ajustar y no va a ser un buen ligante evidentado. Si es muy pequeña, tampoco. Hay ciertas longitudes y vamos a ver cuáles son las reglas para hacer ciertas longitudes para que la coordinación sea más favorable. De ese modo, pues lo lógico viene por el tamaño de la cadena, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el oxígeno. El oxígeno se puede componer como ligante evidentado. Aquí tengo un par de electrones y aquí tengo otro par de electrones que se pueden coordinar a un metal. Esto hace que pueda comportarse como un metal y este metal puede formar anillos de 3 miembros, 1, 2, 3. El carbonato de 4, el oxalato de 5, el malonato de 6. Si se fijan, lo único que voy haciendo es creciendo en esta zona CH2, CH2 y CH2. ¿Sale? Y me dan anillos de 3, 4, 5, 6, 7 miembros. Y eso lo puedo hacer como yo quiera. Lo puedo poner con los ligantes, los átomos donadores que yo quiera. Fósforo, carbono. El carbono también puede ser un átomo donador. El nitrógeno, el azufre, el oxígeno, nitrógeno, etc. Y puede tener los mismos miembros de anillos. Ahora, esto me va a conducir a compuestos con ligantes bidentados. Pero todos estos van a ser estables, todos estos van a funcionar bien. Y la respuesta es no. O sea, si nosotros nos pasamos a estos tres, oxalato, malonato y succinato, lo que tenemos son 5, 6 y 7 miembros del anillo, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso son 6 y en este caso son 7. Si nosotros vemos aquí esta grafiquita es la constante estabilidad del compuesto formado, el logaritmo de la constante estabilidad, de hecho. Ya ustedes saben que contra más alta sea la constante estabilidad, si es una constante formación, vamos a tener más producto, va a ser más estable nuestro compuesto. Eso ya lo vieron en Química General 2, en analíticas y en un montón de materias, en físico-química. Si nosotros lo graficamos frente a los elementos del orden en la tabla periódica, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc, resulta que los oxalatos, el cobre es el que tiene la mayor afinidad, pero todos tienen la misma tendencia. El oxalato es el más estable. ¿Sí? El oxalato siempre es el más estable. Después el malonato y después el succinato. Cuando son anillos de 5, de 6 y de 7. Y esto quiere decir lo que estaba hablando hace un momento. El tamaño de la mordida es muy importante. Cuando hay 5 en el anillo, pues se va... La boca tiene cierto tamaño. Cuando ponemos 7, ya lo volvemos hocicón al ligante, ya lo volvemos con tamaño grande y ya no puede morder también el metal. Y eso se refleja en que sus constantes de estabilidad son menores. Es decir, el metal no tiene tan fuertemente coordinado al ligante succinato como lo tiene con el oxalato. El oxalato, como tiene una boca más adecuada, es del tamaño, pues por eso. Entonces, moraleja, hay que prepararnos las tortas y los sándwiches del tamaño de nuestra boca para que sea más eficiente la mordida. Entonces podemos tener ligantes con muchos dientes, ¿no? Y hay muchísimos, aquí hay ejemplos. Monodentado tiene un diente, bidentado tiene 2 dientes, tridentado tiene 3 dientes, 1, 2, 3, y aquí lo podemos ver, son los heterótomos, 1, 2, 3. Fíjense, los carboxilatos se desprotonan, pero los tiolatos también se desprotonan para formar tioles a tiolatos. Los tiolatos son los que están desprotonados. Los tiolatos están desprotonados. Aquí tenemos uno parecido a la tielenitramina, pero que es mixto con azufres. Entonces, los juegos son tetradentados. Es como el chiste, ¿no? De los idiomas. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama una persona que habla 2 idiomas? ¿Cómo se le dice? ¿Es una persona? Si habla 2 idiomas. ¿Bilingüe? Bilingüe. Si habla 3 idiomas. Trilingüe. Si habla 4. Tetralingüe, ¿no? Y si habla muchos. Políglota. Políglota, muy bien. ¿Y si habla uno solo? No. Gringo. Monolingüe. Bueno, el chiste dice que gringo, ¿no? Porque nosotros vienen los gringos de vacaciones a México
y pretenden que hablemos en inglés, y cuando nosotros vamos de vacaciones a Estados Unidos pretenden que hablemos también en inglés, o sea, pretenden que nosotros sepamos 2 idiomas, pero ellos nomás están dispuestos a hablar uno. Pero bueno, es un chiste, un poco a veces xenofóbico, pero chiste. En los ligantes, pues es lo mismo, bidentado, tridentado, tetradentado o polidentado, y el monodentado ahí sí se llama mono, al que solo tiene uno. Y así vamos a clasificar a los ligantes. Los monodentados, pues las aminas son una de las familias más grandes, pero cuando nosotros tenemos alguno que tiene 2 pares electrónicos, por ejemplo el agua tiene 2 pares electrónicos libres, aquí abajo, las aminas ya las habíamos visto, aquí abajo tiene 2. Puede pegar a un metal y se puede pegar a otro metal, ¿sí? Entonces se puede pegar a un metal por uno, a otro metal. Cuando lo desprotonamos, vamos a formar el ion oxidrilo o hidróxido, OH-. Cuando lo desprotonamos, perdón, aquí está aquí, es el OH-. Entonces, ese protón que se liberó deja otro par libre, y ese par libre puede hacer que se pueda pegar a más metales. Y si llegamos a desprotonarlo completamente el agua, tenemos suficientes pares electrónicos para que se pueda pegar a 3, un mismo oxígeno a 3 metales diferentes. Ay, déjenme borrar eso, que eso no debía haber pasado. Es decir, esto es el ion óxido. El ion óxido es el oxígeno con carga 2-. El ion óxido tiene suficientes pares electrónicos libres, porque ya no está unido a protones, para pegarse a un metal. Y esto da origen a este tipo de compuestos. Este tipo de compuestos son muy comunes en la naturaleza. Normalmente están metidas en enzimas. Cuando es azufre, cuando es oxígeno, hay muchas enzimas que forman este compuesto que son como cubos. ¿Cómo crees que se llaman esta familia de compuestos? Que son en forma de cubos. ¿Alguna propuesta? A ver, bautícenlos. ¿Quién bautiza esta familia de compuestos? Que son metales que forman cubos con iones óxido, iones sulfuro, cosas por el estilo. Cristal. No, un cristal es una unión de muchas unidades. Esta es una molécula aislada. ¿Molécula cúbica? Más o menos. ¿Y cómo le llamarías a una molécula cúbica? ¿Cubo? Por ahí. Se llaman cubanos. Así se les llama en química, cubanos. No tiene nada que ver con la isla caribeña, pero sí. Entonces, cuando un ligante es bidentado, se forma un anillo quelato. El anillo quelato es ¿cómo se llama? Anillo que tiene un metal incluido. ¿Sí? Aquí lo estoy poniendo. El proceso de quelación es un proceso cinético donde uno de estos se pega al metal, y al pegarse al metal, el otro queda relativamente cerca del metal y se pega y se gira la molécula para pegarse. Entonces, este es el proceso de quelación. Los quelatos forman compuestos muy estables. Vamos a ver cuando veamos estabilidad por qué son muy estables y son muy famosos. Si yo voy a dejar de poner la presentación, les voy a compartir pantalla y les voy a poner aquí. Y si yo busco si se fijan aquí, esto no es más que el navegador. Y si yo busco la palabra quelato y le pongo cangrejo, imágenes. Ay, no salió la figurita que quería, pero bueno, aquí está, sí, esta es la figurita que quería. El quelato, estos son los quelónidos, los cangrejos, y se unen a los metales formando de esta forma. Es como si un cangrejo con sus pinzas mordiera al ¿cómo se llama? Mordiera al metal.
Por eso se llaman quelatos, por la palabra, no sé si es griego, la verdad es que no sé si es griego o es latín, creo que es griego. Aquí dice, es griego, que significa garra. Entonces, kelos significa garra en griego, y por eso se les llama quelatos estos compuestos. Viene de una raíz griega que significa garra o pinza. Entonces, está en el metal y los agarra de esta manera, de tal manera que si yo veo aquí al metal, pues es como si fuera una garra aquí y otra garra aquí y la tomo donador. ¿Sí? Entonces son los compuestos quelatos. Y los compuestos quelatos son muy normales en química, muy normales en las aplicaciones. De hecho, hay terapias quelantes que por ahí venden en medicina, que quién sabe para qué son, pero la gente los anda comprando, y demás. Bueno, cuando tenemos muchos dientes podemos tener muchas formas geométricas en las moléculas. Son moléculas aisladas, no son cristales. Bueno, sí hay cristales poliméricos, pero eso los vamos a ver un poco más adelante. Y estos compuestos de coordinación estos ligantes pueden ser lineales, como este que estamos viendo aquí. Ay, perdón, eso no quería. Se me fue. Voy a borrar. Lineales. Estos. Branch, ¿qué es branch? ¿Cómo se traduce del inglés? Que lo saqué de un libro en inglés, por eso está en inglés y no lo traduje, perdón. ¿Qué quiere decir branch? Ramificado. Ramificado. Rama, branch quiere decir rama, entonces un branched es un ramificado. Podal es como un banco, ¿no? Tiene pies. Cíclico, esto es una química muy interesante, muy importante. Este tipo de anillos son muy importantes. Luego policíclicos, ¿se fijan? Hay un ciclo aquí y hay otro ciclo aquí. Entonces cuando meten un metal se queda en medio de esto. Y luego hay los que son más planos y rígidos, ¿no? Como los aromáticos. Entonces hay muchas formas geométricas de hacer. Esto nada más es la forma de organizar en 3 dimensiones la molécula. Pero hay muchas formas geométricas y entonces la química de coordinación se va volviendo cada vez más compleja. Los polidentados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el EDTA, que ya lo conocimos, ya habíamos hablado del EDTA. Cuando son flexibles, cuando le ponemos un metal, se hace como araña y atrapa el ion metálico. Si es lineal, que es flexible también, se mueve y se organiza para formar en todas direcciones una ligante, se envuelve al metálico cuando es polidentado. Pero cuando tenemos una rigidez estructural en el ligante, si se fijan aquí cambié el etilendiamina por un grupo fenilo. Es decir, tengo aquí una cosa que no es que no es flexible, es rígida. Entonces, se envuelve y envuelve al metal. No puede envolverlo. Entonces, ¿qué hace? Se comporta como un ligante tridentado, pero también puede atrapar a 2 metales a la vez, un mismo ligante. Solo ligante o esta sola molécula puede atrapar a 2, porque es rígida. A esta y a esta y a esta, ¿sale? No va a ser un ligante extradentado a pesar de que tenga 6 dientes la misma. Entonces, se van a comportar como bidentados, tridentados, tetradentados, evidentemente también dependiendo de sus características estructurales, porque a no les estoy dando chance. Para este nitrógeno, esta cadena no se puede voltear para coordinarse con el mismo metal porque es rígida. Esta sí, se rota. Entonces, esto hace que atrape 2 metales, de tal manera que yo puedo hacer cosas interesantes, ¿no? Pongo un metal de un lado y otro metal de otro lado. Y esto hace propiedades muy interesantes. Por ejemplo, si yo pongo un metal que tiene un estado de oxidación muy alto aquí y un metal que tiene un estado de oxidación muy bajo aquí, el que tiene el estado de oxidación bajo va a tener un exceso de electrones y un defecto de electrones. Entonces, esto puede ser que haya una transferencia de electrones interna de aquí a aquí, y eso tiene propiedades electrónicas muy interesantes, que pueden ser desde conductividad eléctrica, si estos son lineales,
hasta propiedades espectroscópicas o luminiscentes muy interesantes. Entonces, podemos jugar con los metales y eso me da propiedades buenas. Por eso me gusta el Torres 10, porque sacó una propaganda que dice, mezclar es bueno. A veces salen cosas mejores. Entonces, aquí está ejemplificado con una reacción. La geometría alrededor del metal central es muy importante. Todo el semestre vamos a estar hablando de geometrías. ¿Cuáles son las geometrías más comunes? Cuando yo tengo un átomo central metálico y tengo dos cosas coordinadas, va a ser lineal. Cuando son tres, va a ser trigonal. Normalmente se le llama plana porque el trigonal pues puede moverse un poquito y no estar no ser un triángulo totalmente plano con respecto al ¿cómo se llama? Respecto al metal central. Sí. Entonces, bueno. Luego, si tenemos cuatro cosas, puede ser tetraédrica, como el carbono, que ya lo conocen. 5 cosas, pirámide trigonal. 6 cosas, puede ser octaédrica. Y 4 cosas también puede ser cuadrada. Lo vamos a ir viendo y ahorita se los voy a mostrar. ¿Sale? Entonces, la geometría es muy importante. Esta la vamos a revisar un poquito más, o sea, en breve, mucho más visualmente, porque pues lo que hago normalmente es en clase presencial, llevo modelos moleculares de estos, de popotitos que se ensamblan, pero aquí no tenemos popotitos en la clase. Entonces, una recomendación que yo les hago es, cómprense una caja de palillos y una barrita de plastilina. Entonces, ¿qué hacen? Con la barrita de plastilina, hacen una bolita, con los palillos, le pegan los palillos alrededor. Y de esta manera van a hacer las geometrías que quieran. ¿Por qué? Porque verlas y tenerlas en las manos de geometrías es mucho más práctico que verlas en la pantalla o en el papel, porque la pantalla y el papel son planos. Y si ustedes compran bolitas de unicel, las bolitas de unicel sirven muy bien para enterrar una vez el palillo. Y cuando lo entierran muchas veces, lo que sucede es que se rompe y ya no sirve. Si ustedes pintan el palito de diferentes colores, vamos a empezar a poder analizar la isomería. Entonces, para la próxima clase, consíganse eso para que empecemos a jugar en clase, ¿sale? Bueno, estamos viendo los tipos de ligantes, vamos a continuar con eso. La geometría es importante. Y en este sentido tenemos los ligantes macrocíclicos. Los ligantes macrocíclicos son ciclos muy grandotes, como ya habíamos visto que eran unos que podían ser de cierta forma. Entonces, estos que tenemos aquí a la izquierda son el de 4, el de 5, el de muchos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se fijan, son funciones éteres. Los éteres son R, O, R. Estos de aquí se les llama éteres corona. Y en 1992, a un cuate francés apellidado Jean-Marie Len, Donald Pedersen y Cram, les dieron el premio Nobel de Química por haber estudiado estos compuestos. Y esto representó una química que se llama, el inicio de una química que se llama química supramolecular. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos iones metálicos, como el sodio, más, y el potasio más, y los tenemos mezclados en disolución, separarlos es harto complicado, perdón, se me lenguó la traba, harto complicado separarlos, porque se parecen mucho. La única diferencia es que el potasio es un poquito más grande que el sodio, y al ser un poquito más grande el potasio que el sodio, pues es separarlos. ¿Cómo le hago? Y estos cuates lo que hicieron fue poner los macrociclos
Y de repente ciertos macrociclos eran afines al sodio, pero no al potasio, porque el potasio estaba muy grande y no entraba. Y de esta manera lo lograron separar. Y lograron hacer un montón de química al respecto, que se llamó química supramolecular, o que la química más allá de la molécula, y por eso les dio el premio. Luego los macrociclos. Este macrociclo es el esqueleto de algo que está en nuestra sangre y en nuestro organismo, que es básicamente esto. ¿Cómo se llama esto? Este es el núcleo de una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? La que tiene este núcleo, esta estructura. ¿Se fijan? Es un hierro que tiene Hemoglobina. hemoglobina. Esta es la hemoglobina. O sea, este es el centro de la hemoglobina, el núcleo de la hemoglobina. Lo principal de la hemoglobina es un compuesto de coordinación. Luego artificialmente se hacen unos que son estos de aquí, que se fijan, se parecen a la hemoglobina, pero tienen aquí unos anillos aromáticos, unos anillos de 6 miembros, y esto se llama, y le ponen aquí un metal. Al ponerle el metal, se coordina, se coordina, se coordina, se coordina, y eso se van a llamar ftalocianinas. Son sintéticas, son artificiales, y estas tienen colores muy, muy brillantes, y son compuestos muy, muy, muy estables. Entonces, normalmente la mayor parte de las pinturas de coches están hechas con este tipo de sustancias. Y luego tenemos uno que a mí me gusta mucho, que es el que no hemos, este de aquí. Tiene un cobalto 3, está muy chiquito. Este cobalto 3 está metido aquí. Y este que es un ion cianuro, Cn-, también está pegado al cobalto. Y esa es la estructura de todo este ciclo. Este ciclo tiene un cobalto y un cianuro. Y lo encontramos en el cuerpo humano. ¿En dónde está y cómo se llama? ¿Alguien que sepa? A ver, ¿le suena ciano? Coba, de cobalto. Ciano-coba. Alguien que complete la frase. Cianocobalamina. Cianocobalamina, perfectamente. Cianocobalamina. ¿Qué es la cianocobalamina? Le suena a la palabra, ¿verdad? Ya. La vitamina B12. La famosísima vitamina B12 que les ayuda a su sistema nervioso y que la tenemos en alimentos y que cuando estamos con problemas de ¿cómo se llama? De cansancio y eso, el médico nos manda este complejo B y tiene la Bedoyecta-3, que es un medicamento famoso, pues no es más que un macrociclo tetradentado que tiene un cobalto y un cianuro. Es el único caso donde los cianuros están en forma natural en el organismo y no son tóxicos porque están pegados al cobalto y no se despegan. Por eso no van a otro lado. Y sí es un macrociclo natural. ¿Sale? La cianocobalamina, vitamina B12. Son ejemplos nada más. Vamos a ver muchos más ejemplos a lo largo del curso. El carbono también actúa como base de Lewis. Entonces el carbono tiene aquí un par electrónico libre. Vamos a ver algunos casos. Y hay muchos compuestos con carbono, donados por carbono. Es el ciclopentadienilo, que tiene carga negativa. Tiene carga negativa y se puede coordinar muy bien a metales como el hierro. Cuando tenemos un hierro aquí y dos ciclopentadienilos, se llama este compuesto ferroceno y es uno de los clásicos compuestos en química de coordinación. Pero esto no lo vamos a ver en este curso porque esto, cuando el átomo donador es carbono y está unido a un metal, se llama química organometálica y es otra clase que tiene otra clave. Esta es la 1622, la organometálica, no me acuerdo, la 1600 algo, pero no la vamos a ver nosotros. Entonces alejamos a los organometálicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Hasta ahorita fue una panorámica general y de cómo están organizadas y funcionando las cosas. Sí, todo bien, profe. Vale. Entonces, si seguimos, vamos a ver ahora ya las estructuras y cómo vamos a escribir los compuestos de coordinación. Ya lo que debemos de hacer. Y lo que tenemos aquí es, yo puedo tener, recuerden, los paréntesis cuadrados me van a decir la esfera de coordinación es lo que está pegado directamente a través de un enlace de coordinación
al metal central, es decir, un enlace donde hay un par de electrones que se dona hacia un metal, ¿sale? Y esto tiene una forma geométrica de octaedro, esta de pirámide trigonal. En un ratito más, bueno, si nos da tiempo, nos conectamos con un programa que nos permite ver cosas en 3 dimensiones, una perspectiva tridimensional. Entonces, yo, por ejemplo, tengo cobalto 3, que se asocia con 6 aminas, cada 6 amoníacos, cada amoníaco es neutro, entonces yo voy a poder poner la carga del metal, cobalto 3 más, y yo le sumo los amoníacos, y eso me va a dar mi compuesto de coordinación, que es el que está dibujado ahí abajo. Si yo ahora me fijo en las cargas totales de cada una de las especies, esto es 3 más, el cobalto es 3 más, y el amoníaco con cuánto contribuye, con 0. Entonces, la carga total, ¿cuál va a ser? 3 más. 3 más 0 me da 3 más. De la misma manera el cobre es cobre 2. El agua, ¿cuánto contribuye? Pues el agua, la carga total del agua es 0. Por lo tanto, todo el compuesto de coordinación tiene 2 más. ¿Sí? Y yo lo escribo de esta manera, cobalto 3 más 6 amoníacos, aquí está bien escrito, me da el compuesto de coordinación que tiene carga 3 más. Normalmente yo no coloco las cosas así tal cual, yo coloco como sales, ¿sale? Valga la redundancia. Yo no pongo cobalto 3, pongo cloruro de cobalto 3, sulfato de cobalto 3, acetato de cobalto 3, cualquier cosa que tenga los contraiones. Y los contraiones son los que van a estar contrarrestando la carga de la esfera de coordinación o del compuesto de coordinación. También se le llama ion complejo. ¿Se acuerdan que estos compuestos en tiempos de Werner se les llamaba iones complejos por la sencilla razón de que no se entendía eso de la valencia primaria y la valencia secundaria? Entonces, el contraión va a estar contrarrestando la carga, es la parte iónica, y la parte de coordinación va a ser la parte de los ligantes pegados al metal. Por ejemplo, si yo pongo sulfato de cobre y le pongo aguas, se va a formar el que tiene 5 aguas unidas a través de un compuesto, a través de enlace de coordinación, y el sulfato va a estar de forma iónica. Entonces, de esta manera, la esfera de coordinación está entre paréntesis cuadrados y todo lo demás es iónico. Es el contraión. Simple y sencillamente, el contraión. Entonces, cuando yo lo disuelvo en agua, este compuesto, cuando lo disuelvo en agua, este compuesto, cuando lo disuelvo en agua, pues me va a dar el compuesto de coordinación, el de paréntesis cuadrados, con carga 2 más iones sulfato. ¿Sale? Entonces, así se va a disociar. Los ligantes que están unidos de coordinación no se disocian. Eso es importante. El número de coordinación es bastante importante. Es el número de dientes que tiene pegados el átomo central, el metal. Y estamos entendiendo dientes son los pares electrónicos. Aquí tengo 5 ligantes y cada uno de ellos es monodentado. Tengo un número de coordinación 5. Aquí tengo 4 dientes. Y el número de coordinación es 4. Entonces, el número de coordinación es un concepto muy importante. Muy, muy, muy importante. En química de coordinación. Entonces, aquí tengo 6 y tiene un número de coordinación 6. Y aquí tengo 2 y número de coordinación 2, porque tengo 1 y 2. Entonces, el número de coordinación es un número bastante fácil. Ahora, podemos tener el mismo ligante o como iónico o como coordinado. Y eso me va a hacer que, por ejemplo, si yo tengo aquí el verde, tengo 2 cloruros coordinados. Esos no se van a disociar. Y tengo un cloruro fuera de la esfera de coordinación que va a contrarrestar esta carga. Este va a ser iónico. Si yo le agrego cloruro de plata, digo nitrato de plata, perdón, Ag más, es decir, plata más en disolución acuosa, la plata le encanta los cloruros. Se va a formar AgCl. En este caso se va a formar un equivalente porque solo hay uno iónico.
Solo los iónicos precipitan con plata, ¿sí? Solo los iónicos. En este caso no va a precipitar nada. En este caso no van a precipitar ¿cuántos? Tengo que contrarrestar la carga. Cl2. Tengo 2 cloruros. Aquí en este caso, si le agrego plata, me van a precipitar 2 equivalentes de AgCl. Lo importante ver en este caso es que puedo obtenerlo en forma coordinada o en forma iónica. Los iónicos, experimentalmente es muy fácil saberlos, porque precipitan con plata, o yo puedo ver que esto es un electrolito 2A1, ¿sí? Porque tengo 2 cloruros y uno que es el compuesto complejo, o el compuesto de coordinación. De aquí estamos viendo que esto puede ser que sean ligantes monodentados o ligantes bidentados. Y si se fijan, el número de coordinación es 6. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo lo mismo, tengo 6, aunque aquí tengo solo 3 ligantes. Tengo un ligante, 2 ligantes y 3 ligantes. Es decir, el número de coordinación total es el número de ligantes por lo dentado que es. Tengo 3 ligantes porque es bidentado, 2 por 3, 6, el número de coordinación es 6. Y aquí tengo 6 ligantes monodentados, 6 por 1, 6. ¿Sí quedó claro? Porque la pregunta de examen siempre es, dime el número de coordinación, y me ponen 6 y 3, porque tiene 3 ligantes. No es el número de ligantes, es el número de dientes. Y para eso tenemos que conocer la estructura del ligante. Entonces, en química de coordinación es muy importante conocer la estructura, para saber monodentado, bidentado, cómo se coordina. O sea, aunque tenga 2 átomos donadores, sí es posible que los pueda donar, porque si queda muy separado, pues no puede. Configuración electrónica. La configuración electrónica del metal central se vuelve vital en química de coordinación para poder explicar muchas propiedades. Es decir, este es un níquel 3, ¿sí? Porque él tiene 3 cloruros. ¿Sí? 3 cloruros. Lo más normal es encontrar el níquel 2, pero aquí puse níquel 3. El estado de oxidación es 3. ¿Cómo sabemos el estado de oxidación? Muy sencillo. Tenemos que ver la carga de esto, con cuánto contribuye, más, va a ser igual a la carga de la esfera de coordinación, más la carga del metal, es decir, el metal con cuánto contribuye. Si sumo estos dos, me tiene que dar la carga total de la esfera de coordinación. ¿Cómo sé la carga de la esfera de coordinación? Tengo 3 cloruros. Cada cloruro con cuánto contribuye, con 1 menos. Si tengo 3, entonces la carga de la esfera de coordinación tiene que ser 3 más. Entonces, el amoníaco yo ya sé su carga. Su carga es 0. Entonces, ¿qué número le tengo que sumar a 0 para que me dé 3? Pues 3. Entonces, la carga del metal, el estado de oxidación del metal, más las cargas de los ligantes es igual a la carga de la esfera de coordinación. De la misma manera aquí, la etilendiamina es neutra, contribuye con 0. La carga de la esfera de coordinación es 3 más. ¿Cómo lo sé? Porque tengo 3 cloruros fuera y cada cloruro tiene carga 1 menos. Si se lo sumo a la carga del níquel, esto me va a dar como consecuencia que yo tenga que poner que esto tiene que ser 3, porque 3 más 0 me da 3 más. ¿Sí lo van siguiendo? ¿Cómo sé la configuración electrónica? Pues la configuración electrónica ya la saben ustedes. Hay muchas reglas mnemotécnicas para poder saber cuáles son los estados de oxidación. A mí me gusta mucho seguir una regla mnemotécnica muy sencilla. La configuración electrónica del hierro, por ejemplo, el hierro es 4s2, 3d6. Pero ese es el hierro neutro, ¿sí? Cuando pierde 2 electrones, ¿cuáles electrones son los que se pierden? Siempre son los S los que se pierden primero. Entonces me da una configuración electrónica de D6. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro 2 más tiene 6 electrones en orbitales D. Eso es importante. Entonces yo sé que el hierro 2 es un D6. Entonces el que está a la derecha, ¿cuántos electrones tiene? El cobalto, pues aumenta el número atómico 1. ¿Y esto qué va a suceder?
que tiene 7 electrones. El cobalto 2 es un D7. El níquel 2 es un D8. El cobre 2 es un D9. Y el zinc 2 es un D10. ¿Sí? Simplemente yo lo que tengo que hacer es, si quito 2 electrones, si quito 2 electrones, si quito 2 electrones, me da estos números de 6, de 7, de 8, de 10. Aquí está el cobre 1 nada más. No, el cobre 1 sería un D9. Por si quito 2 electrones, tengo que quitar uno del S y uno del D, entonces me daría un D9. ¿Sí? Entonces, si yo me aprendo este de en medio, que el hierro 2 es un D6, pues yo ya sé que el de la derecha va a tener uno más y el de la izquierda uno menos. Entonces, el manganeso 2 es un D5, el cromo 2 es un D4, el vanadio 2 es un D3, el titanio 2 es un D2 y el escandio 2 es un D1. ¿Sí? Entonces, con eso yo ya sé la configuración electrónica de cada uno de los metales. ¿Y qué pasa ahora? Si el hierro 2 es un D6, el rutenio que es isoelectrónico al hierro, pues va a ser un D6 también, y el osmio 2 también va a ser un D6. Cobalto 2 va a ser un D6, rodio 2 D6 y iridio 2 D6. Ahora, si yo pongo ahora, el hierro 2 es un D6, y ahora pongo cobalto 3, ¿qué le pasó al cobalto 3 con respecto al hierro 2 que perdió un electrón? Entonces esto se convierte en un D6 si es cobalto, perdón, D6 si es cobalto. Si ven el juego, simplemente sumar o quitar electrones con respecto a una referencia. Eso es una regla mnemotécnica. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Otra cosa es, por ejemplo, el zinc 2 más es un D10. El zinc 2 más es un D10. Entonces pueden empezar a quitar electrones a todos lados hasta que les dé lo que ustedes quieren. Pero a mí me gusta más el del centro, que es el hierro. Pero eso lo se acomodan ustedes. Nos quedan unos minutitos. Por favor, hagan completen esta tabla y la revisamos en 5 minutos. Pues está muy rápida de poner. Ahí tienen los ligantes que son. El de abajo, el SSN, estiocianato, es una carga 1 menos. ¿Sale? Entonces traten de decirme el número de coordinación y el estado de oxidación del metal central en estos compuestos. ¿Sale? Regreso en 5 minutos y lo revisamos.
Jóvenes, ya estoy de regreso. ¿Qué tal? ¿Ya acabaron? Sí. Sí, A ver, ¿quién me dice el primero? ¿Quién dice yo? en ese yo tengo duda. ¿Quién dijo yo tengo duda? Ah, ¿Jonathan? yo. Sí, sí. Es que no siempre se ve quién aparece. Jonathan, órale. ¿Cuál es tu duda? Bueno, según yo, el número de coordinación de eso es 4. Pero no ¿Por estoy qué? seguro si el ETA muerde con los 4 o nada más muerde con 2. Mira, vamos a regresarnos un poquito, porque lo Los, vimos acá atrás. los nitrógenos también se coordinan, ¿no? Aquí está el EDTA. ¿Con cuántos muerde? Con 6. Con 6. ¿Te fijas? Se Mira, me ve. olvidaron los nitrógenos. Sí, sí, gracias. Sí, mira, ve, los vamos a marcar para que se vea más claro, ¿sale? Ay, perdón, que me fui, le piqué al que no era. Vamos a marcar. Pluma. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí otro. Son 6. Entonces, el EDTA es hexadentado. Entonces, Gracias, si nos profe. vamos aquí, perfecto, pues para eso son los ejercicios, para resolver dudas. Entonces, el número de coordinación aquí, ¿cuál sería? 6. 6, ¿verdad? 6. ¿Y el estado de oxidación del metal central? 1. ¿Por qué? No, 3 perdón, más. 3, disculpe. 3, exactamente 3. ¿Por qué? Porque tenemos el cobalto, no sabemos con cuánto contribuye, le tenemos que sumar lo de LDTA, voy a poner nada más una E para no escribir todo, y LDTA es 4 menos, lo pongo entre paréntesis para que se vea bien, y esto debe ser igual a la carga del contraión, que es 1 menos, porque tengo un potasio fuera. Entonces tienes que es 3, perfecto, así quedó muy bien. El que sigue, ¿quién se anima al que sigue? Yo, ¿Quién dijo yo? Herbert. Herbert. ¿Es 5? 5, muy bien. Cada bipiridina, se fijan, es bidentada, para explicarlo para todos. Entonces tenemos 2 bipiridinas, son 4, y tengo un cloruro coordinado, y entonces el cloruro es monodentado, entonces 4 y 1, 5, muy bien, número de coordinación 5, y el estado de oxidación del radio, Es 1. 1, muy bien, porque la bipiridina es neutra, pero el cloruro tiene carga, y la carga de la esfera de coordinación es 0. Si no indica nada, quiere decir que no tiene contraiones, quiere decir que es 0. Muy bien, Herbert. Herbert, ¿verdad? ¿Lo Sí, pronuncié bien? sí. La dietilentriamina con rutenio. ¿Quién se anima con el siguiente? Yo. Alejandra, dinos, por favor. Su número de coordinación sería 6. 6, muy bien. Tenemos 2 Y, dietilenestriamina. Déjame explicarlo para los demás, que tenemos, perdón, cada dietilentriamina es tridentada, tiene 3 posibles y es flexible, entonces se pega, y la carga del estado de la carga total del complejo es 2 más. Por lo tanto, sería 6 porque tenemos aquí, que es lo que nos haga decir. ¿Y cuál sería el estado de oxidación? 2 más. 2 más. Porque la carga total de la dietilentriamina es 0. ¿Sale? Gracias. El que sigue. El que sigue tiene trampa. Yo creo que es. No estoy seguro si es 4. Si es 4, el número de coordinación es 4. ¿Por qué? Porque Ajá. tenemos 2 oxalatos. Cada oxalato, acá está abajo, se coordina por aquí. Y entonces tenemos 2 oxalatos, son 4. Y aquí viene la trampa. ¿Cuál es el estado de oxidación del níquel? Sería 2 más. ¿Por qué? Tenemos níquel, no Menos. sabemos, el níquel no sabemos toda oxidación del níquel. Le tenemos que sumar la carga de los oxalatos, que es 4 menos, ¿sí? Porque cada oxalato tiene una carga de 1 menos, aquí lo veo yo, aquí lo veo. Y esto debe ser igual a
¿A 2 La menos? Fíjense, la carga 6, ¿no? total, la carga, fíjense, tengo 2 bromuros fuera. ¿El bromuro qué carga tiene? Entonces tiene que ser todo esto 2 más. ¿Sí? Para tener los 2 bromuros fuera. Tengo 2 bromuros fuera, tiene que ser 2 más. Entonces, el único número que satisface eso es el 6. Entonces, eso por eso es una trampa. No hay níquel 6. Es un número, con esto nos damos cuenta que el bromuro no puede ser el contraión. Tendría que ser, ¿qué contraión le podría poner? ¿Cuál es el estado de oxidación del níquel más común? 4 más. No, el más común es 2 más. 2 más. 2 más. 2 más. Exacto. El estado de oxidación más común del níquel es 2 más. Entonces, si yo pongo 2 más aquí. El sodio podríamos ponerle, o 2 sodios, perdón. Sí, exacto. 2 más 4 menos. Esto sería 4 menos, 2 menos. 2 menos, entonces tendría que ponerle 2 cationes. Entonces le tendría que poner, por ejemplo, 2 sodios. Estaría bien. Na2. ¿Sale? Por eso les decía que tenía trampa. En realidad, si yo lo considero como estaba originalmente, tendría que tener un estado de oxidación de 6, lo cual, ese tipo de análisis les lleva a decir a ustedes que algo está mal en la fórmula. Entonces, detectar cuál está mal es importante, ¿sí? Ahorita llegamos a tu pregunta, Gabriel, que estoy viendo aquí en el chat. Cuando lleguemos a la bipiridina, que es... no es la de arriba, sí, ya la pasamos. La bipiridina sí puede morder, dice, les leo la pregunta a todos. La bipiridina puede morder con 2 nitrógenos o solo con 1. No se ve muy flexible, pero, o sea, lo importante no solo es la flexibilidad. Lo importante es que el metal esté orientado, los dientes estén orientados hacia el mismo lugar. Si yo tuviera una bipiridina con los nitrógenos en otra posición, nada más sería monodentada. Pero así es bidentada porque los dos están viendo hacia el mismo metal. Tiene que haber ángulos entre 90 y 120 para poder tener una mordida adecuada. ¿Sale? ¿Quedó contestada tu pregunta, Gabriel? Bueno, seguimos con el de abajo. Profesor. Uno de los compuestos que vio Werner, si no hay más dudas, ahí. Ya lo borré. Ya. Bueno, ¿quién se avienta esta? Profesor, Sí. ya son las 10. Ya son los 10, perdonen. Lo vemos la próxima clase. Les voy a dejar una tareita de esto, ¿sale? Y la hacen. Se los voy a dejar en el Classroom y la hacen. Gracias por recordarme que son las 10, si no se me va el santo al cielo. Y voy a dejar de grabar.